como para hacer conciencia, ¿no? De la importancia. Y los demás, alergias y lo de la contingencia y las aplicaciones, eso sí es para la tarea, pero sí, me falta uno. Al ratito se los pongo. Gracias. Profesora, el tema que vamos a revisar hoy es el de polen. Sí, así es el de polen. Ya a partir de hoy en adelante, pues ya empezamos con la tercera parte del curso. El material de polen en adelante ya va a ser, va a integrar su tercera evaluación. Sí, efectivamente. La tarea de polen, ese sí es todo individual. Hoy no es compartido. Ese sí es individual. Los videos son muy cortos. Solo tómense el tiempo de mirarlos, de analizarlos. Y para la parte del mapa mental del tema de polen, ahí sí tienen que documentarse. Hagan sus notas el día de hoy, escriban sus dudas. Si quieren plantear sus dudas el día de hoy o si no, ténganlas en cuenta para que las investiguen, ¿sí? Entonces, pues hagan sus notas. Más adelante les paso la presentación, pero no se confíen, vayan haciendo sus notas, ¿sí? Pues ya vamos a comenzar. Ya somos 30. Ya nos faltan 2 de ustedes, o 3, ¿no? Entonces, bueno, abran su cámara, por favor, jóvenes, para tomar la captura de pantalla. La evidencia de que estamos por acá. No, espérenme un segundito. Voy a cambiar el tema, que es polen. Ay. Ahora sí, vamos. Ay, me oigo doble, ¿por qué? A ver, déjenme ver. Allá. Dios. Profesora, tiene su micrófono apagado. Es verdad, sí. Listo, ya tomé las 2 fotografías, gracias. Entonces, cierro mi cámara, ¿sí? Y comienzo a proyectar. Cualquier cosa me interrumpen, si no me escuchan o cualquier percance imprevisto, me lo hacen saber, por favor. Entonces, ahí va la presentación de polen. Hagan sus notas, por favor. ¿Ya lo están mirando, jóvenes? Sí, profesora. Sí, ok. Entonces, miren,
Entonces continuamos con las estructuras que tienen que ver con la reproducción sexual de las plantas, ¿no? Entonces, este es el polen. Vamos a comenzar. La etimología del polen, con doble L, viene del latín y quiere decir o significa flor de harina. Harina o bien harina o polvo, ¿no? Entonces, es un polvo muy fino. Así a ojo, se observa como una harina, ¿sí? Entonces, el polen, pues, es en sentido plural, ¿no? Entonces, bueno, esa es la etimología de la palabra. Vean ustedes, aquí hay una fotografía en microscopio electrónico y como pueden ver, también esta es una estructura altamente diversa, ¿no? Miren, diferentes tamaños, formas, esas paredes esculpidas, ornamentadas, también hay gran diversidad, ¿no? Y bueno, los protagonistas en relación a la polinización, pues son vectores, principalmente los insectos, aunque hay otro tipo de organismos que también realizan esta función de polinización, de transportar el polen hacia el estigma de la flor para que pueda haber fecundación y se pueda reproducir. Producto de esa reproducción, pues obtenemos el fruto y la semilla, ni más ni menos, ¿no? Estructuras muy importantes en todos los sentidos, como vamos a revisar a continuación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Empecemos por decir qué es el polen, apúntenle, porque fíjense que luego me ha tocado por revisando trabajos anteriores de otros compañeros, de otros grupos, en su introducción dicen un montón del polen, pero nunca dicen qué es el polen, ¿no? Entonces, ¿qué es el polen? El polen es el gametofito masculino de las plantas, es decir, las células sexuales. Gamos significa gameto, fita, planta, ¿sí? Entonces, parte de la planta donde se producen las células sexuales de las mismas, ¿no? Entonces, ¿dónde se forma? Regresemos un poquito al tema de flor. Se forman dentro de las anteras de la flor, específicamente en los sacos polínicos. Miren, recordemos cómo es el polen. Está formado de un filamento, de un tallo muy delgadito, que porta o se ensancha en su extremo la antera. Entonces, esta antera está dividida en dos partes, cada parte se llama teca. Cada teca tiene dos cavidades que se llaman, recordarán ustedes, sacos polínicos. En los sacos polínicos se encuentran las células madres de las microesporas. Estas células van a sufrir, se van a dividir, van a sufrir meiosis, se van a dividir por meiosis y producto de esa meiosis, recordarán que hay meiosis 1 y meiosis 2. Lo más importante, relevante de este tipo de división es la recombinación genética, ¿no? Entonces, no, perdón, bueno, sí, ya en el momento de la fertilización. Pero lo más importante es que estas células madres de las microesporas son 2N y al final de la meiosis se obtienen células N, ¿no? Cuando hay fertilización se va a volver al material genético completo, ¿no? Entonces se producen, los granos de polen son células N, ¿no? Entonces, estos granos de polen, una vez que han madurado, ¿sí? Esta antera, a través de su pared, hay una parte donde se deshidrata, ¿sí? Y para liberar los granos de polen. Entonces, una vez que están formados, maduros los granos de polen, se liberan, deben liberarse, deben estar expuestos, como se observa aquí, para que se suceda la polinización. Entonces, la polinización es el transporte de los granos de polen de la antera al estigma de la flor para que se suceda la fecundación. Entonces, en este caso, las plantas presentan, hay fecundación con ayuda de polinización, ¿no? Entonces, miren, aquí están las células madre de las microesporas, se dividen 2 veces, hay meiosis 1 y meiosis 2, al final se forman 4 células hijas, las cuales se llaman tétradas de microesporas, ¿sí? Entonces, como se producen 4 células, a veces así se liberan en grupos o bien se liberan de manera individual, como aquí se puede observar, ¿no? Entonces, cada uno de estos granos de polen es una célula con una pared muy resistente, de hecho tiene 2, ahorita nos vamos a ver qué es eso de 2 paredes, y es una célula que tiene 2 núcleos, ¿sí? 2 núcleos. Esta es una representación esquemática y esta es la realidad, ¿no?
Entonces, miren, el núcleo, el grano de polen, tiene una pared muy resistente, ornamentada. Dentro contiene citoplasma, todos los organelos, y tiene dos núcleos. Un núcleo del tubo, que a futuro va a formar el tubo polínico, y una célula generatriz, que va a formar, es la célula generatriz, o núcleo generatriz, perdón, se va a dividir para formar dos células espermáticas, es decir, los gametos masculinos propiamente dichos. Entonces, por lo tanto, ¿qué función tiene el grano de polen o el polen? Fecundar a los óvulos con ayuda de polinización. ¿Qué plantas producen polen? Las plantas con semillas, llamadas también fanerógamas, en donde se incluyen las angiospermas y las gimnospermas, ¿sí? Entonces, acuérdense qué plantas producen polen, las angiospermas y las gimnospermas. Otras plantas como los musgos y los helechos no producen semillas, ellas se reproducen por esporas, ¿sí? Entonces, es esto. Entonces vamos avanzando. Esta característica de dos núcleos lo vamos a retomar en el tema de fruto y semilla, que es la siguiente clase. Vamos a abundar un poquito más acerca de la morfología de este grano de polen. Entonces, empecemos diciendo qué es polinización, ¿no? Entonces, el polen, una vez que se produce, debe ser transportado. Y a ese hecho, ese fenómeno se llama polinización. Entonces, es la forma en que los granos de polen se trasladan hasta el estigma. Es decir, o dicho en otras palabras, es la distribución del polen. ¿Cuándo sucede la polinización? Generalmente en la antesis de la flor, es decir, la antesis, este concepto ya lo habíamos mencionado, me parece que en el tema de flor, y si no, bueno, lo recordamos en este momento. La antesis de la flor es el periodo de floración, cuando la flor está madura y abierta, ¿sí? Y abierta. En ese momento sucede la polinización. Quiere decir que cuando una vez que está madura y abierta, ya formó los granos de polen en la antera y los óvulos en el ovario de la flor. Entonces ya está madura, está en antesis, ¿no? Entonces en ese momento sucede la polinización. Ahora, la polinización, ¿cuántos tipos de polinización hay? Y este concepto lo podemos abordar en dos perspectivas. Polinización en el sentido de dónde procede el grano de polen. Y esto nos lleva a dos conceptos, a la polinización cruzada y autopolinización, que es la tareita, un video y que tienen que contestar unas preguntas, ¿no? Entonces, la polinización cruzada o la polinización cruzada quiere decir que los granos de polen son transportados de una antera al estigma de otra flor. Esa es la polinización cruzada. Hay ventajas, como se van a enterar en el video. Aquí sí hay recombinación genética, se adquiere un genoma diferente, lo cual posibilita a la planta a adaptarse a los ambientes cambiantes o a las condiciones cambiantes. Esa es la ventaja de la polinización cruzada en general, ¿no? Ahora, el otro tipo es la autopolinización, que es en este caso, es decir, los granos de polen son captados por el mismo estigma de la misma flor, ¿sí? Es autopolinización. Aquí no hay recombinación genética, ¿sí? A veces lo más frecuente y conveniente es la polinización cruzada, ¿sí? Pero a veces la planta no tiene de otra y sucede la autopolinización, ¿sí? Entonces, esto es lo menos frecuente, aunque sucede. También las plantas, para evitar autopolinización, porque es lo menos conveniente, la madurez de los gametos sucede en diferentes tiempos, ¿no? Ya sea que primero maduren o se produzcan los granos de polen y después los óvulos en el gineceo, ¿no? Entonces, se producen a diferente tiempo para evitar la autopolinización, ¿no? Entonces, bueno, ahora, el otro tipo de polinización es según el agente polinizador, según quien lo transporta, ¿sí? Ustedes saben que las plantas son organismos que no pueden caminar, que no se pueden desplazar, ya lo habíamos mencionado. Si se encuentran en peligro, no pueden huir, no pueden esconderse, no pueden luchar, ¿no?
Y entonces, por lo mismo, pues no pueden desplazarse para buscar pareja y reproducirse, ¿no? Entonces, por eso es que les ayudan en este sentido otros organismos para poderse reproducir, ¿no? Entonces, según los agentes de polinizadores, los polinizadores son en dos grupos: abióticos, que no tienen nada que ver con otros organismos, y los bióticos, que sí tienen que ver con otros organismos, ¿no? Dentro de los abióticos está la polinización anemófila, ¿sí? En este caso, los granos de polen son transportados por el viento, y los bióticos son la polinización entomófila, ornitófila y quiropterófila. Estos 4 tipos de polinización son los que vamos a revisar en la lámina siguiente, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza esa polinización? ¿Cómo es que se ha llevado a cabo ese fenómeno? Bueno, de hecho, fíjense que los insectos y las plantas que producen semillas, flores y semillas, han tenido a lo largo de su historia evolutiva una coevolución, ¿sí? Han evolucionado paralelamente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque este organismo, los insectos, se han beneficiado de las plantas y las plantas se benefician de los insectos, ¿no? Entonces, ha habido una coevolución. Entonces, ¿cómo es que se realiza la polinización? ¿Qué factores deben estar presentes? Bueno, ¿cómo se realiza? El polinizador debe ser atraído, y para esto hay una relación, una especie de relación de reclamo-recompensa. La planta, ella necesita acercar a ese organismo para polinizarse y reproducirse, y para ello, eso es su reclamo. Entonces, para ello le ofrece una recompensa, ¿sí? Entonces, los insectos se acercan a las flores para colectar el néctar, ese líquido azucarado que representa alimento y beneficio para el insecto y para sus crías, ¿no? Entonces, esa es la relación reclamo-recompensa. También puede haber repelentes, ¿no? Entonces, también ese néctar puede tener sustancias que repelen a los insectos dañinos, también, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, también para esto engañan, ¿no? Para atraer, se engañan o mimetizan las flores para atraer al insecto polinizador. Miren, por ejemplo, esta flor es una flor de Costa Rica, se llama flor perico. Hacia la distancia pues se ve que es un ave, es un perico, pero en realidad es una flor con esta corola de esta forma, ¿no? Entonces ahí está engañando a los polinizadores para que se acerquen. En este caso, esta es una orquídea. Miren, también hacia la distancia aparece un insecto, una avispa, ¿no? Esa es la corola de esa forma, de forma de insecto. Y aquí, miren, se acercó un insecto, puede ser el insecto macho, para aparearse con la supuesta hembra, que es una flor, y ahí está duro y dure, pero pues no se aparea, ¿no? Lo único que hace es que en su cuerpo queden los granos de polen, vaya a otra flor y la polinice, ¿no? Entonces, vean ustedes, puede ser reclamo, recompensa, y a través de eso engañan o se mimetizan, ¿no? Es un engaño. Ahora, esto es lo que hacen las plantas. Ahora, realmente habíamos dicho que la flor es un órgano diseñado por la naturaleza para que las plantas se puedan reproducir, ¿no? Entonces, esto se ha desarrollado, los estudiosos del tema han llamado síndrome floral a ese conjunto de características destinadas a atraer a los polinizadores, a determinado polinizador. A veces hay polinizadores específicos, ¿sí? Entonces, las siguientes láminas vamos a relacionar las características de la flor con los polinizadores. ¿Qué tipo de flores prefieren los polinizadores, no? Bueno, entonces los polinizadores se identifican con 3 componentes bioquímicos en las flores: el olor, el color y el néctar, que tiene valor nutritivo, ¿sí? Entonces, estas características son las que buscan en las flores y tienen sus preferencias, ¿no? Es por eso que hay polinizadores específicos, ¿no? Entonces, miren, aquí está la abejita tomando el néctar y despacito pues se llevan los granos de polen. Entonces, vamos a ver los tipos de polinización según el agente polinizador, qué características de flor le corresponden, es decir, síndrome floral. Miren, ahí está la abejita con un montón de granos de polen, en su cuerpo. Entonces, así, de esa forma, transporta el grano de polen.
Profesora, Sí, ¿qué dijo que era el agente polinizador? ajá, el agente polinizador. El agente polinizador son estos organismos, ¿no? Las aves, los insectos, los murciélagos, que se van a acercar a las flores a tomar ese néctar y se llevan entre sus patas, en sus alas, en su cuerpo, en los granos de polen y los transportan. Entonces, estos organismos son los agentes polinizadores. ¿Ahora sí? Gracias. Ok. Entonces vamos a ver los tipos de polinización. Vamos a ver en primer lugar la polinización anemófila. Este tipo de polinización se lleva a cabo por el viento, ¿sí? Entonces, en este caso, las flores se desarrollan antes que las hojas, ¿no? Para que no les estorbe nada, para que nada detenga esos granos de polen maduros, ¿no? El síndrome floral, es decir, cuáles son las características de las flores cuyo polen es transportado por el viento. Bueno, son flores pequeñas, no son llamativas, son de color verde amarillento, carecen de olor y néctar. No necesitan atraer a ningún organismo ni darle su recompensa. El viento se encarga de transportar el grano de polen. Son flores unisexuales y el androceo y el gineceo está expuesto. Miren, aquí los estambres están así alargados, expuestos. También en los estigmas de la flor, que en este caso es un estigma plumoso, dividido, está expuesto, ¿no? Miren, aquí también los estambres expuestos. Y son péndulos, es decir, que penden, cuelgan. Estas flores producen una gran cantidad de granos de polen. Son granos de polen lisos, ligeros, no son pegajosos, pues sí, no deben tener una superficie que se ande atorando por otros objetos, por otras plantas, ni que se ande pegando, ¿no? Debe andar planeando en la atmósfera libremente. Se distribuye rápido y se mantiene mucho tiempo en el aire, ¿no? Entonces aquí está una flor de aile y otro tipo de florecitas, miren, se ven los estambres muy expuestos. También el polen de pino es el ejemplo clásico para referirnos a este tipo de polinización, ¿no? Entonces, el polen de pino se produce entre enero y julio, ahorita es la época, se mantiene en el aire y es un polvillo amarillo o café claro. Aquí se me pasó a poner una imagen de cómo hay banquetas en las calles, en la ciudad, así amarillento, un polvo amarillo, y ese es el polen de muchas plantas, entre ellas el pino. Miren, les voy a poner un video, no tiene sonido, nada más es la imagen, para que vean la lluvia de polen, ¿no? Estos son los conos masculinos, son muy pequeños, entonces cualquier viento o brisna, aquí le están golpeando y miren, una nube de polvo, ese es el polen, ¿sí? Entonces es un polen muy ligero, poco llamativo, bueno, las flores poco llamativos, granos de polen lisos, no son pegajosos y tienen unas estructuras que se llaman sacos aéreos para poder permanecer en la atmósfera y lleguen a su destino, ¿sí? Entonces, miren, ese fue una lluvia de polen. Bueno, esa es la polinización anemófila. La entomófila es el tipo de polinización en donde intervienen los insectos, como las abejas, las avispas, las hormigas, moscas, mosquitos, mariposas y escarabajos, ¿sí? Todos estos organismos son insectos y muchos de ellos transportan polen, ¿no? Se alimentan de néctar, este líquido azucarado es principalmente azúcar, ¿sí? Y el síndrome floral, las características de la flor que prefieren, por ejemplo, las abejas, son flores amarillas, vistosas, con simetría radial, forma de tazón, así muy amplias, forman gran cantidad de néctar, sacarosa principalmente, y se le llaman flores melitófilas, ¿no? Las que producen gran cantidad de néctar y que prefieren las avispas, las abejas. Y las moscas, hay moscas también que polinizan y esas polinizan a flores de mal olor. Bueno, las características de la flor que prefieren los insectos. La polinización ornitófila, ¿cómo es esas características de la flor?
Bueno, este tipo de polinización lo llevan a cabo las aves. En este caso aquí está un colibrí, este organismo tiene un pico muy largo, ¿no? Entonces, estas flores son flores tubulares de color rojo, anaranjadas o rosadas, en esa gama de colores, ¿no? O de intensidades de color. Entonces, fíjense, ¿quién va a poder polinizar estas flores y tomar el néctar que está hasta el fondo de esta corola? Pues solamente este organismo, ¿no? Que tiene esta estructura, este pico tan largo que puede tomar ese néctar que está en el fondo de esta corola en forma de tubo, ¿no? También presentan estas flores néctar abundante, fructosa y glucosa principalmente, ¿sí? Son flores ornitófilas, así se les denomina, y son abundantes en zonas tropicales. También aquí en el medio templado de aquí de Ciudad de México se encuentra este tipo de organismos que llevan a cabo esta polinización en este tipo de flores, ¿no? Entonces, la polinización ornitófila. La polinización quiropterófila, ¿cómo son esas flores? Quiropterófila, es decir, los murciélagos son los que polinizan estas flores, ¿no? Son flores nocturnas, se encuentran en antesis por las noches, son de color blanco y nos referimos específicamente a las flores de las cactáceas, ¿sí? Estos organismos, los murciélagos, ven luz ultravioleta y ven, entre comillas, como pistas de aterrizajes, porque ellos se guían por el sonido, ¿sí? Entonces, los cactus precisamente producen flores de un día y duran una noche nada más. Al siguiente día, en la noche, abre. Este es una cactácea, la pitahaya, ¿sí? Es endémica de Puebla, de Zapotitlán, por ejemplo, de por allá. Y es una cactácea, miren, estos son estos tallos triangulares, delgados, bueno, carnosos más o menos, y trepadora, se ramifica mucho y produce estas hermosas flores blancas. Estas flores son polinizadas por murciélagos. Esta la tomé me la compartió un amigo que vive aquí en Ciudad de México, en esa, y entonces, pues ahí no hay murciélagos que lleguen a polinizar. Entonces, él mismo en la noche, cuando la flor madura, poliniza, realiza una autopolinización, ¿no? O polinización de una otra florecita, ¿sí? Entonces, y obtiene estos frutos muy llamativos y deliciosos, ¿no? Pero lo poliniza a mano las flores, porque pues no hay murciélagos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las flores el tipo de flor que prefieren los murciélagos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los tipos de polinización de acuerdo al organismo, de acuerdo al vector. Uh-huh. Entonces, estos tres tipos pues sería polinización biótica. Uh-huh. También la polinización se puede llevar a cabo por agua. Uh-huh. Bueno, este video es un video muy bonito. Miren, tiene una música muy bella, pero no sé cómo ponerla. No tiene texto, alguien que esté hablando, pero bueno, es un video muy bello. Mire, muestra la polinización ornitófila. Miren ese pico larguísimo, pues prefiere las flores tubulares. Entonces, en ese video de la magia de los polinizadores, que espero que lo vean, ahí plantea cosas interesantes, ¿no? Que propiciemos tener en nuestros jardines alguna flor precisamente para esos polinizadores, porque están en crisis, ¿no? Están muriendo por los pesticidas que se usan en los cultivos. Ahí va otro agente polinizador, en este caso son mariposas, también son insectos. Ahí va un escarabajo, otro tipo de polinizador. Por ejemplo, la guanábana, las flores de la guanábana son polinizados por escarabajos, precisamente. Uh-huh. Y son flores igual amarillas, como esta que se está mostrando, y muy, muy grandes, de pétalos como gruesos, carnosos. Ahí está una abeja, miren, ya vieron, tomando el néctar. Este néctar lo lleva al panal y miren, alimenta a sus crías, a sus congéneres. Uh-huh. También colectan granos de polen. Uh-huh. Ahí están polinizando.
Si hay polinización, hay fecundación, y si hay fecundación, hay frutos, se producen frutos y semillas, gracias a los polinizadores. Miren, ahí está una flor de una cactácea, abre solo de noche, y pues estos organismos son los que específicamente se acercan a tomar el néctar, miren, y pues se llevan entre el pelo, su cabeza, su cuerpo, los granos de polen. Ahí está en plena acción de polinización. Entonces estos murciélagos no son dañinos, se alimentan precisamente de néctar, de frutas, de plantas, ¿sí? No son para nada dañinos, al contrario, son unos organismos que nos benefician. Entonces, pues a mucha gente no les agrada el aspecto que tienen, ¿no? Y hay mitos alrededor de los murciélagos. Sí hay murciélagos hematófagos, pero no se sabe que ataquen al hombre, ¿no? Si acaso al ganado. Entonces aquí está la metamorfosis de una mariposa, es la monarca. Vamos a adelantarle un poco, ahí está. Vamos a adelantarle un poquito. Y bueno, esos también son grandes polinizadores, miren. Miren qué bellezas, ¿no? El patrón de colores y dibujo que tienen sus alas, ¿no? Hasta lo han plasmado en textiles. Y bueno, lo pueden encontrar en internet, ¿sale? Bueno, este video, continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? En el caso de la autopolinización, ¿cómo es? En el caso de la autopolinización, ¿cómo es? Ajá, sí. Ajá, los gametos maduran al mismo tiempo, ¿sí? Aunque sea autopolinización, tiene que haber el vector, ¿sí? El vector tiene que haber, no se autopoliniza solita, ¿sí? Autopolinización en el sentido que los granos de polen quedan en el estigma de la misma flor, pero aún la autopolinización necesita de un vector. Por eso es que para que no suceda la autopolinización, les mencionaba que la producción de granos de polen está desfasada respecto a los óvulos del gineceo. No maduran al mismo tiempo y así se evita entonces la autopolinización. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Ok, entonces continuamos. Ahí está. Vamos a empezar entonces con la morfología del polen. Espérenme un segundo. Un segundo. Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar con la morfología del polen, que pues esto corresponde a la parte, o se relaciona mucho con la parte práctica del día de hoy, ¿no? Tienen que aplicar estos conocimientos a las imágenes o a las laminillas que les presentemos acá, los equipos que van a estar de manera presencial, ¿no? Entonces vayan haciendo sus notas, ¿sí? Para que el ejercicio no se les complique. Es sencillo, pero bueno, deben tener claro estas características, ¿no? La morfología del polen, ¿en qué se basa? En la descripción de estas características, de estas 6 características principalmente. Ya nos las leo, ahorita las vamos a ver una por una, ¿no? Entonces, el conjunto de las características del polen, entonces, estas características en los granos de polen son características muy constantes, no varían, prácticamente no varían, son muy constantes. Por esa razón, nos permiten identificar el grano de polen a qué planta pertenece, ¿no? Algunas se pueden identificar a través de los granos de polen hasta especie, pero no siempre. Frecuentemente solamente se pueden identificar a nivel de algún taxón, es decir, de algún gran grupo de plantas, es decir, gimnosperma,
Entonces podemos decir que el grano de polen es de gimnosperma, o de angiosperma, o de monocotiledonia, o de dicotiledonia, o de alguna familia, ¿sí? No siempre se pueden identificar a nivel de especies, pero sí de otras categorías, lo cual también es muy útil. Ahora, ¿quién estudia el polen? Estudia el polen la disciplina llamada palinología. Esta palinología estudia las características morfológicas externas, no solamente de los granos de polen de las plantas con semilla, sino también de las esporas en general. ¿Qué organismos producen esporas? Hongos, algas, helechos y musgos. La palinología también estudia las esporas de estos organismos, ¿no? Entonces, granos de polen y esporas, tanto fósiles como actuales, así como también estudia la forma en que se dispersan y las aplicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la disciplina. Entonces, bueno, vamos a arrancarnos con estas características del polen. Recuerden que el polen es una célula, ¿no? Se representa el gametofito masculino de las plantas. Vamos con la primera característica, que es la asociación. Y esto tiene que ver con la forma en que se producen los granos de polen a través de esas meiosis, ¿no? Bueno, los granos de polen, una vez formados, es decir, forman tétradas, todos forman tétradas, ¿no? Se liberan, esas tétradas se liberan. A veces lo hacen en grupo, miren, en grupo de 4 o sus múltiplos, ¿no? A este grupo de granos de polen, cuando son liberados en grupos, se le llaman poliadas. Poliadas, miren, en este caso, este grupo de granos de polen o poliadas, ¿cuántos son? Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 4 atrás son 16 granos de polen, ¿no? Más o menos hasta 16 granos de polen pueden estar formadas las poliadas, ¿sí? Pero otras veces se dispersan separadas, estas tétradas se separan y tenemos granos de polen solos, simples, y a estos granos de polen que no están en grupos les llamamos mónadas, ¿sí? Mónadas. Entonces, aquí está un esquema, una representación esquemática, el grano de polen simple o mónada. Puede haber estructuras accesorias como estos sacos de polen, estas membranas, sacos de polen no, membranas que están llenas de aire, sacos aéreos. Este es el grano de polen del pino. Precisamente estas membranas llenas de aire les permite permanecer en la atmósfera. Entonces, estas poliadas pueden ser desde 2, 4, ¿sí? Hasta 16, pero 3 no, fíjense, 3 no existen. De 2 en adelante, excepto 3, ¿no? Y estas poliadas pueden tener diferentes formas, miren, como un mazo, y esta es la realidad. Estas son mónadas, tétradas y poliadas de diferentes formas, ¿no? A veces son esféricas, a veces son un poco ovaladas, a veces así ensanchadas de un extremo y terminan en una punta más o menos. Entonces, bueno, las formas de las poliadas son variadas. Ahora, la polaridad. Entonces, fíjense, la polaridad, ¿qué quiere decir esto? Miren, como se producen tétradas de esporas, el punto donde coinciden las 4 granos de polen, a esa zona, a ese punto de unión, más bien, ese punto de unión de los 4 granos de polen, se le llama zona proximal. Zona proximal. Y entonces, esta zona proximal, junto con el punto opuesto, se les llaman ejes polares, ¿sí? Eje polar. Entonces, se forma entonces el eje polar. Y a esas zonas se les llaman polos precisamente, ¿no? Ahora, hay otro eje que atraviesa a lo ancho del grano de polen. A este eje se llama ecuatorial. Entonces, eje polar y eje ecuatorial. Entonces, estos ejes son importantes porque se hace una relación entre la distancia de estos dos ejes y se hace un pequeño cálculo para saber el tamaño del grano de polen. También sirve para ver la forma del grano de polen, ¿sí? Se establecen estos ejes para poder determinar la forma y también
la orientación que tienen las aperturas, ¿no? Entonces, como aquí dicen, las tétradas tienen dos ejes, ¿sí? El eje polar y el eje ecuatorial, los cuales sirven para establecer el tamaño, la forma y la orientación de las aperturas. No nos vamos a meter en ese cálculo, es muy sencillo, pero no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Entonces, miren ustedes. Entonces tenemos que la forma de los granos de polen son tres principalmente, los esferoidales o esféricos, ¿sí? Estos donde quiera que los vean, si los ven de frente por el eje ecuatorial el eje ecuatorial o por arriba, por los polos, siempre se verán esféricos. Pero hay granos de polen que son prolados, es decir, están alargados hacia los polos, o bien están alargados hacia el ecuador. Esta zona se llama ecuador, como si nos jaláramos los cachetes, ¿no? Oblato. Entonces, estas son las tres formas de polen. Entonces, para conocer exactamente qué forma tiene el grano de polen, debemos observar los granos de polen en vista ecuatorial, digo ecuatorial aquí, visto de frente, de panza, digamos, y vista polar, desde arriba, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, este es un grano de polen esférico y por donde quiera que lo vean es esférico. Pero estos no, ¿verdad? Este grano de polen, esta es la vista polar desde arriba y esta es la vista ecuatorial. Vemos que la forma es prolada, ¿sí? No es esférica, en realidad no es esférica. Desde arriba pues sí se ve más o menos esférica, pero de frente no. Igual aquí, ¿no? Igual aquí, esta es la realidad. Bueno, estos son imágenes reales, nada más que está en blanco y negro y está a colores, ¿no? Entonces, para conocer, para determinar exactamente qué forma tiene, debemos observarlos en las dos vistas. Vista polar y la vista ecuatorial, miren, desde arriba. Entonces, bueno, los tamaños varían desde muy pequeños hasta los granos de polen gigantes que miden más de 200 micras, ¿no? Entonces, los tamaños son variados también. Entonces, la polaridad, repito, hay que observar los granos de polen en vista ecuatorial de frente y en vista polar desde arriba. Y bueno, la orientación o polaridad es equivalente. Entonces, miren ustedes, estos granos de polen que de vista ecuatorial, pues, tienen una forma como de pelota de fútbol americano. Y aquí se ven las aberturas. Aquí es la vista polar desde arriba, ¿sí? Desde arriba es el mismo grano de polen, ¿sí? Es que sí es el mismo grano de polen, pero esta es la vista polar. Desde arriba pues, se ven esférico, pero de frente, vista ecuatorial, son alargados, ¿sí? Entonces quedó claro la vista polar y la vista ecuatorial. Entonces los granos de polen en general se comparan con el globo terráqueo, ¿no? El planeta Tierra se maneja esto del ecuador y los polos, pues igual los granos de polen, ¿no? Miren este grano de polen, qué bonito, aquí como una pelota de fútbol americano. Bueno, esa es la orientación. Y el día de hoy, en las imágenes, sean las imágenes que analicen o las laminillas que observen aquí a través del microscopio, deben buscar la vista ecuatorial y la vista polar. Vamos bien en tiempo, sí. Bueno, vamos con la pared y la ornamentación, la pared. Entonces, este grano de polen es una célula, ya dijimos, ¿no? Que tiene dos núcleos. Y bueno, aquí se puede percibir que en este esquema, que es una pared muy gruesa, ¿no? Entonces, miren, antes de analizar la pared, para que relacionemos la estructura-función, no nada más aprendernos las estructuras y demás, porque así va a costar trabajo y no lo vamos a analizar y bueno, entonces fíjense, el proceso de la polinización requiere que el polen sea una célula muy resistente. ¿Por qué? Porque el grano de polen va a estar del tingo al tango en el pico de los animales, en la pluma de las aves, en el pelo de los animales, en el viento. Entonces va a estar sometido a condiciones ambientales extremas. Puede estar seco, puede estar húmedo, ¿sí? Entonces, debe estar bien protegida esa célula, es una célula viva, ¿no? Entonces, si no tuviera esta protección de esta pared tan gruesa, tan resistente, pues entonces se desecaría, los componentes celulares se alterarían, se degradarían y el polen no sería viable,
Si el polen no es viable, no hay fecundación. Si no hay fecundación, no hay alimento para acabar pronto o metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, por esa razón, la pared está diferenciada en dos tipos en el grano de polen, ¿no? Una pared interna, la intina, aquí está en este esquemita, la intina está formada como cualquier célula, como cualquier pared de célula vegetal, de celulosa y pectina principalmente. También tiene una pared externa que se llama exina, formada de el componente principal de esta pared exina es esporopolenina. Es un politerpeno, químicamente hablando. Esta sustancia proporciona resistencia, dureza y a la vez flexibilidad, ¿sí? Entonces, flexibilidad porque puede el ambiente estar seco, entonces se va a contraer la célula. Si está húmedo, se va a hinchar, ¿sí? Entonces, por eso de esa pared debe tener también cierta flexibilidad para soportar esos cambios, ¿no? Esta pared, esta exina se encuentra esculpida u ornamentada, como se puede ver aquí, con estos piquitos, estas pequeñas elevaciones, ¿no? Ahora la ornamentación. Esta ornamentación tiene diferentes grados de fusión, ¿sí? De la ornamentación. Miren aquí se ve la intina, que es una pared de celulosa normal, y la exina, que además esta es bien compleja, ¿no? La exina a su vez está formada de nexina y sexina, ¿no? La sexina en realidad es la que está esculpida. Bueno, regresando aquí a este cuadro, a este recuadro. En cuanto a la fusión de la ornamentación, ¿no? Si esta ornamentación está fusionada, entonces esta ornamentación, estos extremos de la ornamentación están fusionados como aquí. Miren, aquí se ve que la ornamentación está fusionada. Entonces se dice que es un grano de polen tectado. Tectum quiere decir techo, ¿no? De ahí viene. Entonces las ornamentaciones están unidas, fusionadas entre sí, unidas entre sí. Ese es un polen tectado. El polen semitectado es como aquí, unas partes están unidas y otras libres, ¿no? Digamos que estas están unidas y estas entre sí están libres, semitectado. Y el intectado, cuando todas esas ornamentaciones están libres, miren aquí, tectado, semitectado más o menos, ¿no? Entonces, eso son, de acuerdo al grado de fusión de la ornamentación, se le denomina el grado de polen tectado, semitectado o intectado, ¿no? Ahora, la exina, entonces, como tiene estas figuras, diferentes figuras, miren, aquí está más liso, aquí tiene piquitos, aquí francamente largos esos picos, ¿no? Entonces, la exina sirve para identificar granos de polen, ¿sí? Esa ornamentación es característica, es diferente. Entonces, permite, a ver, fíjense, además, esta ornamentación también es importante para que haya reconocimiento entre el grano de polen y los estigmas de la flor, ¿sí? Hay reconocimiento, ya habíamos dicho, creo que ya nos salió el anuncio de 10 minutos, ¿verdad? A ver, déjenme ver. 10 minutos, ¿verdad? Ok, seguimos. Bueno, ya no veo. Ya me confirmaron ustedes, gracias. Entonces, estas ornamentaciones de esporopolenina principalmente van a ser reconocidas por el estigma de la flor. Creo que ya lo habíamos mencionado en el tema de flor, precisamente, que hay reconocimiento a nivel molecular también de proteínas, ¿sí? También hay proteínas en esta pared de esporopolenina. Entonces hay compatibilidad, y si hay compatibilidad, miren aquí, si hay compatibilidad entre la pared del grano de polen y el estigma, que es una superficie glandulosa, pegajosa, le permite pasar, ¿no? Entonces, si le permite pasar, se forma este tubo polínico, ¿no? Entonces, esa función tiene, además de proteger entonces la función de la pared y de la ornamentación, por lo tanto, es proteger contra la deshidratación y las condiciones adversas, lo que explicábamos aquí al principio, y también la ornamentación facilita la dispersión, y aquí debí ponerle dispersión. Antes, la ornamentación facilita su dispersión y reconocimiento.
en el estigma, ¿no? Reconocimiento del estigma, ¿no? Ahí hay compatibilidad. Estigma. Entonces, bueno, no pierdan de vista, esa es la función de esta pared y de su ornamentación. Entonces, miren, aquí está el grano de polen, voy a ampliar esta, miren ustedes, ¿no? Aquí está, esta es la superficie, ¿sí? Y entonces se forma el tubo polínico. En este tubo polínico, aquí se divida la célula generatriz y forman las células espermáticas, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la función, fíjense. Este es el paso previo a la fecundación. Ok, entonces seguimos. Miren, aquí estas imágenes complementarias de lo que acabamos de decir en la lámina anterior. Aquí están los granos de polen en el estigma de la flor. Si hay reconocimiento, comienza a germinar, ¿no? Esta germinación se indujo en una caja de Petri, pero para que vean, entonces a través de las aperturas de los granos de polen se va a emitir una corriente citoplasmática y aquí para llevar aquí los células espermáticas. Aquí está en grandote, aquí están granos de polen germinados vistos al microscopio electrónico. Y bueno, aquí se ve el grano de polen, forma esta corriente citoplasmática, eso quiere decir que germina. Miren, la célula del núcleo lleva a la delantera para formar esta corriente citoplasmática. El otro grano de polen, una vez formado el tubo polínico, se divide y forma dos células espermáticas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, los animales, los mamíferos, ¿cuántos espermatozoides producen los animales, incluyendo el hombre? ¿Cuántos? ¿No saben cuántos? ¿Jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Ajá. ¿Cuántos espermatozoides produce el ser humano? Millones. Millones, muchísimos. ¿Y cuántos, en condiciones normales, cuántos espermatozoides fecundan al óvulo? Nada más, ¿no? En condiciones normales uno. En cambio, en las plantas se producen dos células espermáticas y las dos fecundan al óvulo. Ya vamos a ver este detallazo en el tema de fruto y semilla. Bueno, pues ahí está. Seguimos con la ornamentación. Miren, aquí la ornamentación es variada desde silada o casi lisa. Miren aquí unas pequeñitas elevaciones. Silada o lisa, esta ornamentación es conveniente para granos de polen que se transportan por el viento. Pero las demás ornamentaciones, que son clavadas, reticuladas, equinadas, como espinas, a veces son muy largas, miren, equinado, reticulado como una red, verrugado como unas verrugas, estriados, gemados como una gema, silado es casi liso, ¿sí? Entonces, todas estas ornamentaciones muy conspicuas, muy llamativas, elevadas, grandes, pronunciadas, pues son ornamentación propia de granos de polen transportados por aves, insectos, etcétera, por la polinización biótica. Y estos de lisos a muy poco conspicuos, pues estos son granos de polen transportados por el viento, ¿no? Esta es una representación esquemática de la diversidad de ornamentaciones. Báculos, miren como como un clavo sin cabeza, clavados como cabecitas, en la cabecita de un clavo, rugulado, flavolado, como si hubiera sacado un sacabocado, ¿no? Gemado, así pues sí, gemas, estas como bolitas lisas, estrías, en fin, ¿no? Esta es la realidad y esta también es la realidad, ¿no? Entonces, esta ornamentación es muy bonita, muy llamativa, muy constante, entonces por eso sirve para identificar plantas, ¿no? Aunque sea a nivel de gran grupo o de familia. Las aperturas, de los tipos de aperturas, es decir, esa pared de esporopolenina, esa exina, no es una estructura cerrada, como cualquier pared de célula vegetal. ¿Se acuerdan que había poros simples y poros complejos? Bueno, pues en esta pared la exina, que es de esporopolenina,
tampoco es una estructura cerrada, tiene aperturas, tiene adelgazamientos en esa pared. Esos adelgazamientos o aberturas son de 3 tipos. Los llamados poros son aperturas o aberturas circulares, ¿sí? Circulares, miren, aquí se ve, apenas si se ve aquí el porito. En este caso, es muy frecuente que los poros alrededor del porito haya un engrosamiento de la pared. Aquí se ve. Entonces a este engrosamiento se le llama anillo. Bueno, está muy chiquito aquí, pero sí se percibe perfectamente bien el poro rodeado de una pared gruesa. Esto es poro con anillo, ¿sí? Otro tipo de aberturas son las aberturas alargadas, llamadas colpos. Miren, aquí en una vista ecuatorial se ve el grano de polen con esas aperturas alargadas, ¿sí? Y puede haber combinaciones, entonces hablamos de colporos, colpos más poros, se llaman colporos, son aperturas o aberturas compuestas. Miren la abertura alargadita y en medio el poro, ¿sí? Este es el esquemita y esta es la realidad, ¿no? Entonces se ven los colpos con este porito, aquí se ve como un chipote visto de perfil, ¿no? Son reales estas imágenes también, miren, solamente un colpo con poro o poro. A ver, ¿quién entró? ¿Quién salió? En 3 minutos se nos acaba la llamada. Miranda. 3 minutitos, ok. Ya saben, en cuanto nos bote la aplicación, nos vemos en el otro, en el otro link. Bueno, seguimos. Les decía, miren, aquí se ve el porito y se percibe este engrosamiento, es un poro con anillo, ¿sí? Entonces, estas aberturas, estos poros o colpos o colporos permiten la salida del tubo polínico durante la germinación del grano de polen. Esa es su función, ¿sí? Bueno, ahora, también que tenemos que fijarnos en las aberturas, el número, ¿sí? Hay granos de polen inaperturados, las paredes son muy lisas, ¿sí? Muy delgadas, lisas. El número pueden ser un poro, ¿sí? Hay 2 poros, 2 colpos, un colpo, ¿sí? Entonces a veces hay más 6 colpos, 4 colpos, 3 colpos, ¿sí? En fin, el número varía, tanto para poros como colpos. Ahora, también nos debemos de fijar, además del tipo y el número, ¿sí? Es la disposición y arreglo en la superficie del grano de polen, ¿sí? Si esas aberturas están solamente como un cinturón a nivel de la zona ecuatorial, decimos que es un grano de polen sono o estéfano porado, en este caso que tiene poros, es un ejemplo con poros, ¿sí? Si está en el Ecuador, repito, es un grano de polen. Si los poros o las aberturas están a nivel del Ecuador, les digo como un cinturón, se dice que este grano de polen es sono o estéfano porado. Si estos poros están en toda la superficie, entonces hablamos de un grano. Me quedé hablando sola. Bueno, continuamos. Bueno, todavía faltan por unirse. Vamos a esperar un minutito en lo que llegan sus demás compañeros. Entonces, bueno, las aberturas es lo que hay que fijarnos, ¿no? En el tipo, el número y la disposición o arreglos de esas aperturas en la superficie del grano de polen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. En lo que llegan sus compañeros, miren, esta es la realidad. 25, todavía faltan algunos. Y bueno, miren, aquí se ve estos son granos de polen del pino. Miren, esto es
es como una cabeza de Mickey Mouse, ¿no? Entonces la cabecita es el grano de polen. Estas son sacos aéreos, miren, se ven estas membranas llenas de aire. Es una estructura que le ayuda a permanecer en el aire. Ya habíamos dicho que permanece bastante tiempo en el aire. Esta es la vista ecuatorial y esta es la vista polar desde arriba, ¿no? Desde arriba. Aquí entre los sacos aéreos están las aperturas de estos granos de polen de pino. Estas aperturas no son ni colpos ni poros. En la literatura dice que es como una rasgadura en la pared que se llama sulco, ¿sí? Entonces el sulco, esta apertura, se encuentra entre los sacos aéreos, ¿no? Entonces desde arriba, desde las orejitas que se ven desde arriba, por así decirlo, las orejas, esta es la vista polar, ¿sí? Aquí está otro ejemplo. Aquí son 4 aberturas y son colpos y poros. Miren, aquí se ve el porito en medio y desde arriba, miren, se ve como recortaduras, como 4, como que si hubiéramos cortado con las tijeras, ¿no? Vista polar, vista ecuatorial. Aquí otro ejemplo de colpos y poros. Aquí ejemplo de granos de polen porado. Miren el anillo, cómo se ve muy bien, un engrosamiento alrededor. Puede ser un poro o poros en toda la superficie. Aquí se ve sobre todo, miren, el poro con anillo, ¿no? Aquí otro ejemplo, aquí son 3 colpos, aquí hay 2 poros en vista ecuatorial, del otro lado se ve como un fantasmita, ¿no? Del otro colpo, y en vista polar, pues confirmamos que son 3 aberturas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está esta ornamentación estriada y, bueno, algunos ejemplos de granos de polen, ¿no? Para que vayan familiarizándose cómo se ven los colpos, los poros, la vista polar, ecuatorial, porque, insisto, esto es lo que deben identificar en la parte práctica, con las imágenes. Ahora vamos con las aperturas según el grupo taxonómico de plantas, ¿sí? Entonces, fíjense, empecemos con las pteridófitas, es decir, los helechos. Ya dijimos que estos se reproducen por esporas, ¿sí? Las esporas, estas son esporitas, miren, presentan una apertura proximal y estas, una apertura nada más, como una especie de colpo, pero no se les llama colpo, ¿sí? Es una apertura o marca, ¿sí? A este tipo de esporas se le llaman monoletes, nada más esta aperturita alargada. O pueden ser triletes. Miren, esta apertura como en forma de Y, estas son bien bonitas, estas esporas. Y además también están ornamentadas. También la pared tiene una pared muy gruesa de esporopolenina, las esporas de lecho, ¿sí? En las gimnospermas, los granos de polen se presentan una apertura distal, es decir, la apertura está aquí, ya habíamos dicho, aquí. Este es un grano de polen visto al microscopio electrónico. Este es el mismo grano de polen visto en el microscopio óptico, ¿sí? Entonces estas pertenecen a los pinos. Aquí dice sulco. Bueno, a ver, miren, está muy chiquitito aquí. Vamos a verlo. Miren, aquí se ve el sulco. Entre los sacos aéreos está la apertura, que en el caso de las gimnospermas se llama sulco. Ahora, ¿se acuerdan que vimos bueno, que habíamos mencionado que en las gimnospermas hay otras especies además del pino, ¿no? Entonces, este grano de polen pertenece al pino, ¿sí? Y estos granos de polen son muy parecidos en otras coníferas, ¿no? Pero específicamente este es de pino. Pero hay otros gimnospermas, ¿sí? Que presentan estos granos de polen. Miren, aquí también se ve como una pelota de fútbol americano y presenta varias aperturas, varias. Esta es la vista polar, esta es la vista, ecuatorial, esta es la polar, esto es un esquemita, y a este tipo de granos de polen se le llaman poliplicados, por estas aperturas numerosas, poliplicado. Este grano de polen es de la efedra, de la planta llamada efedra. La efedra es una gimnosperma y es donde se extrajo, se descubrió por primera vez la efedrina, ¿no? Actualmente la efedrina pues es sintética. La molécula se copió de esta planta, de la efedra, y que actualmente es un medicamento controlado, ¿no? Porque hacen mal uso de ella, ciertos personajes, ¿no?
Entonces, bueno, este es el grano de polen de la efedra y este es del pino. Las dicotiledóneas, vayan anotando las diferencias, ¿no? Ya así como bueno, en este tema también del polen vamos a identificar la diferencia de cómo son los granos de polen en monocotiledóneas, dicotiledóneas y gimnospermas, usados en su reporte, ¿sí? Así como analizamos raíces, tallos y hojas en dicotiledóneas, monocotiledóneas y gimnospermas, también para el polen, ¿no? Allá añadan a ese cuadro comparativo de la tarea, de una tarea que dejamos de órganos, órganos vegetativos, añadan esta comparación entre granos de polen de estos grupos taxonómicos, ¿no? Para quien se vaya a quedar a examen extraordinario o a título, pues completen ese cuadro comparativo, les será muy útil, ¿no? No les deseo a nadie, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno. Entonces, las dicotiledóneas, los granos de polen, presentan 3 o más aperturas situadas en el ecuador, ¿no? Miren, aquí situados en el ecuador. Aquí nada más está el ejemplo de colpos, ¿sí? Y no es situados en el ecuador. Pero bueno, también puede haber colpos, poros o colporos, ¿no? Entonces, aquí están colpos, colporos y poros. Bueno, las dicotiledóneas, acuérdense, 3 o más aperturas, y hay de los 3 tipos en dicotiledóneas. En monocotiledóneas, los granos de polen presentan una apertura distal, ¿sí? O sea, quiere decir que la apertura distal está en el extremo contrario hacia donde estaban unidas las tétradas de microesporas, ¿no? Si aquí estaban los otros tres granos de polen, el punto de unión es el punto, como le decían, proximal, ¿no? Proximal, y el distal es el que está libre, que no está unido a los granos de polen, ¿no? Bueno, Profesora. Sí. ¿Sí? ¿Podría repetir el de gimnosperma? De gimnosperma, sí. Gracias. De gimnosperma les decía que el típico grano de gimnospermas, pues está representado por el grano de polen de pino, ¿no? Este pino, miren, este es el grano de polen y están anexadas, tiene estas estructuras, estas membranas llenas de aire, ¿sí? Que también se le llaman sacos aéreos, ¿sí? Llenos de aire, porque son convenientes, esa estructura es importante para que este grano de polen pueda permanecer en la atmósfera, porque este grano de polen es transportado por el viento. Bueno, entonces, esta es la vista ecuatorial, ¿sí? De frente, pues se ven así bien las orejitas, y esta es la vista cuando la vista está desde arriba, esta es la vista polar, yo lo estoy viendo desde arriba, donde están las orejitas, esta es la vista polar, vista ecuatorial. Y mencionábamos que entre los sacos aéreos, ahí se encuentra la apertura que se llama sulco, ¿sí? Este es el sulco. Y bueno, este otro grano de polen de la efedra, pues es diferente, no tiene estos sacos aéreos. En general, las coníferas, como es el pino, presentan sacos aéreos, ¿sí? Y este es el grano de polen de efedra, es muy particular, ¿no? Ahí sí se puede llegar a identificar a esta planta hasta género, ¿no? Es muy particular este grano de polen y se llama poliplicado porque tiene varias, no sé cuántas, pero fíjense cuántos pueden contar. 2, 4, 6, 7, pues más de 10, ¿no? Más de 10 aperturas, entonces se le llama poliplicado. No sé si me expliqué. Sí, profesora. Okay. Entonces vamos con las monocotiledóneas. Los granos de polen presentan una sola apertura y es un poro, ¿sí? Las monocotiledóneas en general presentan son esféricos, tienen un poro y este poro tiene anillo. Miren aquí qué bien se ve el anillo, es decir, la pared engrosada alrededor del poro, ¿sí? Estos granos de polen también son bastante lisos. A este grupo taxonómico pertenecen los pastos, las gramíneas, y las gramíneas es un grupo muy importante en las alergias, ¿sí? En las alergias. Esos granos de polen son transportados también por el viento.
los granos de polen de las gramíneas, de los pastos en general, o de las cereales. Cereales, pastos pertenecen a la familia de las gramíneas. Esas plantas son polinizadas por el viento. Entonces, por eso son lisos, no necesita estructuras elevadas para que se adhiera a otros organismos y pueda ser transportado. Como es transportado por el viento, pues es bastante liso, ¿no? Miren, comparado con o con estos granos de polen, el equina ¿no? Estos sí, la ornamentación es bastante conspicua, bastante representativa. En cambio, silado, así, la pared incluso no es tan gruesa, es más delgada. Uh-huh. Aquí, miren, la relación de la flor respecto al grano de polen, ¿no? Entonces, este es el floripondio, la Brugmansia suaveoles, las flores son alucinógenas, ¿no? Eso fue una pregunta de examen. Tenía alcaloides del tropano. Uh-huh. Y este es el grano de polen, miren esas estrías tan elevadas, ¿no? Tiene 3 colpos y son colporos, ¿no? Esta es la vista polar y un acercamiento de la ornamentación. En el caso de la Bugambilia spectabilis, tiene estrías, ¿no? Báculos, perdón, así lo definen la literatura, báculos, lo que pasa es que están unidos esos báculos, ¿no? Miren, aquí se ve la cabecita, pero están unidas, así lo define la literatura. Aquí en esta cactácea, Myrtillocactus geometrizans, miren los granos de polen, tienen las aberturas bien pronunciadas. Aquí sí parece que tomamos unas tijeras y recortamos, ¿no? Entonces aquí está definido, no clavas, no, gemas, gemación. Estas son gemas respecto a la ornamentación de la pared, ¿no? Y bueno, pues algunos ejemplos, ¿no? Aquí está, esta es la planta que se llama acacia, hay varias especies, esta es la acacia retinoides, es una poliada de 16 células, ¿no? Entonces aquí está como aplastado, esta es una fotografía al microscopio electrónico, les decía, esta es una poliada, 4 aquí, 6, 8, 10, 12, arriba, abajo y a los lados, 12 y otros 4 atrás, son 16, ¿no? Entonces, miren, la pared es muy gruesa de cada uno de los granos de polen. Entonces, como están bien compactaditos, no se ven esféricos, se ven como cuadrados, ¿no? Este es el grano de polen de otra conífera, en este caso es el género Cupressus. Uh-huh. Y son granos de polen, son esferoidales sin apertura. En realidad aquí nada más hay una zona que se adelgaza, ¿sí? Para que este grano de polen pueda germinar, pero no se considera, así lo describe la literatura, no se consideran ni sulcos, ni colpos, ni poros, sino como así lo definen, sin aberturas, más bien es como un adelgazamiento en una zona, ¿no? En cierta zona. Y jóvenes, entonces, para el ejercicio que vamos a hacer en el laboratorio, en la parte práctica, entonces se va a hacer un ejercicio de identificar los granos de polen a través de sus características, ¿sí? Entonces, para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama clave polínica. Una clave polínica es este texto, por eso les pedí que los que estamos acá en la escuela imprimieran esta clave polínica, ¿sí? Para facilitar el manejo y que no estén con el teléfono ahí, las letras chiquitas, ¿no? Por eso espero que la hayan traído impresa. Bueno, para identificar esos granos de polen vamos a utilizar esta herramienta, ¿sí? Para determinar los granos de polen hasta una categoría definida, sea a especie, a género, a familia, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué es la clave polínica? Es un arreglo formal de características morfológicas por las cuales, como habíamos mencionado, se pueden reconocer los granos de polen. Facilita su reconocimiento utilizar esta herramienta, ¿sí? Entonces, como pueden ustedes ver, miren, entonces están numeradas en los grupos de características, aquí hay características, y vienen en pares y están numeradas 1, 2, 3, 4, 5. Es una clave cortita, chiquita, es un ejercicio breve. Entonces, esta clave
clave polínica viene por pares. Los grupos de características vienen por pares, es decir, el positivo y el negativo. Tiene esto y el otro número no tiene. Fíjense, en el número 1 empieza con poliada, grupo paquete de granos de polen con 16 granos de forma esferoidal u ovoidal, o bien mónada, granos de polen libre. Entonces, nosotros aquí les traje este ejemplo, es el grano de polen del girasol, esta es la semilla del girasol y este es el grano de polen, ¿no? Entonces, observando las imágenes, primero hay que observar las imágenes e identificar la forma, el tipo de aperturas, el tipo de ornamentación y de asociación, si es una poliada o una mónada. Aquí se observa que este grano de polen es una mónada, está solito, es simple, no está en grupo. Es lo primero que debemos identificar, ¿no? Entonces, si lo que estamos viendo es una poliada como esta, miren, esta es una poliada, ¿no? Sencillamente ya resolvimos, ya llegamos a un resultado. Si es una poliada, entonces llegamos a que es una acacia schaffneri, es el huizache, y pertenece a la familia de las leguminosas o Fabaceae. A ver, ¿por qué hay dos nombres aquí de la familia? La familia Fabaceae es el nombre más actual, más moderno, pero es equivalente a leguminosas, ¿sí? Es el nombre más antiguo, ¿sí? Más viejo, aunque se sigue manejando como leguminosas, son equivalentes, pero repito, el más moderno, el nombre moderno es Fabaceae. Así, por ejemplo, Composite y Asteraceae, o Asteráceas y compuestas, el Asteraceae es el más moderno, y compuestas, pues es el equivalente. Bueno, entonces estos pares de características vienen precisamente en pares y son como el positivo y el negativo, ¿no? Si yo tuviera la poliada, pues ya llegué aquí, ya resolví, hago mi esquemita, en el caso de los que estemos acá, rotulo mi imagen y tal, ya llegué a ese resultado. Pero si yo no tengo esto, como es el caso, yo no tengo esto, tengo una mónada. Entonces el segundo 1 me remite al 2. Entonces voy a leer el 2. Dice, y tengo la obligación de leer los dos números, ¿no? Dice, polen vesiculados o con sacos aéreos. Pues no tiene sacos aéreos, ¿no? Polen sin vesículas o sacos aéreos, por ahí va. Ornamentación lisa, escabrosa, equinada o reticulada con colpos y oporos, ¿no? Entonces aquí da varias posibilidades. Entonces, en este grupo de características encaja esto que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, como aquí encaja, hay varias posibilidades, encaja perfectamente bien lo que estoy viendo aquí, nos dice que nos vayamos al 3, ¿no? Entonces, tenemos obligación de leer los dos números 3, polen porado con poros, los poros con anillo, ornamentación lisa, escabrosa, polen esférico. Pues no tengo poros, no es esférico, ¿no? Entonces, si fuera este el caso, me voy al 4, pero no tengo, mi grano de polen no tiene poros. Entonces, leo el otro 3. Polen colpado o colporado, ornamentación equinada, estriado reticulada o reticulada. Es este, ¿no? Voy por este camino y etcétera. Así nos vamos a ir moviendo a través de la clave polínica. Ahora, estas claves se llaman dicotómicas precisamente porque en cada paso hay que elegir entre dos opciones y la opción elegida remite a otro paso y así sucesivamente hasta alcanzar un resultado. Entonces, más o menos se entendió. Esto va a quedar más claro ahora que ya estemos en la parte práctica, ¿no? Entonces, vamos a observar nuestra imagen o nuestra laminilla y les digo, primero identificar las características y luego vamos a pasar ese grano de polen por la clave polínica, ¿sí? Y entonces así vamos a ir identificando cada grano de polen. Entonces, bueno, es esto. Y, bueno, ¿aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profesora. ¿No? No, profesora. Ok, entonces les va a quedar más claro ahora en el ejercicio, ¿no? Van a reforzar pues todo lo que hemos comentado acá. Solamente les pido que vayan haciendo sus notas. Ahora, las aplicaciones del polen, fíjense, debido a la variabilidad morfológica de los granos de polen, esas características permiten el uso
permite el uso de la paleontología en diferentes ramos de la ciencia. Entonces, fíjense, ya dijimos, como la morfología es a veces muy específica para cada grano de polen y para cada planta más bien, entonces nos permite la aplicación en la taxonomía. Entonces los granos de polen nos ayudan a identificar plantas, ¿no? Eso ya se ve. Luego también el registro fósil, entonces los granos de polen permanecen a través del tiempo geológico. ¿Por qué? Porque tiene estructuras duras. Esa pared, esa axina de esporopolenina es muy dura y resistente. Entonces permanece en el registro fósil. Si hay estas estructuras fósiles, podemos establecer relaciones con otras plantas y también ese ejercicio nos ayuda a la parte evolutiva, a establecer relaciones entre las especies y a clarificar la taxonomía de las especies, ¿no? En el registro fósil. También permite conocer qué vegetación hubo en determinadas eras geológicas y, bueno, arroja muchos datos. O también establecer si esa especie ya se extinguió o sigue actualmente esa especie, ¿no? Entonces es importante. También tiene aplicación en medicina. Es importante en medicina también porque además de que el grano de polen y los productos de la miel, o sea, la materia prima para elaborar la miel es el néctar, ¿no? Entonces, por un lado, hay productos derivados de la miel y del polen, ¿no? Que tienen aplicación terapéutica o como complemento alimenticio, ese por un lado. Por otro lado, es importante porque los granos de polen producen alergias. Por ahí les dejé un par de videos para que se enteren de esta parte, alergias, ¿no? Entonces, ahí dice, incluso se titula uno de los videos de por qué los granos de polen producen alergias, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Entonces, les decíamos que las proteínas que están asociadas en esa pared son las que producen alergia principalmente. Y esas alergias, pues, se afectan, las personas más sensibles son las que salen afectadas con estas alergias, ¿no? Entonces, como las plantas se reproducen en diferentes épocas del año, pues prácticamente todo el año va a haber problemas de alergias en las personas sensibles, ¿no? Entonces, sobre todo, a la polinización anemófila es la que produce estos problemas de salud, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien de ustedes tiene alergias? Platíquenos, ¿alguien es alérgico a algo? Sí, yo, bueno, soy alérgica al polvo en general. Al polvo en general, a esas partículas microscópicas. Y entonces, ¿qué haces cómo controlas esas alergias? Pues como tengo rinitis, tengo que tomar loratadina y también hay una loción para la nariz que tiene, no me acuerdo cómo se llama el medicamento, pero se supone que ya con eso es para que no me cause tanto escurrimiento o que se me mueva la nariz. Oye, ¿y en qué época del año? ¿Es todo el año o en una época en particular? Sí, es todo el año, pero más en primavera. En primavera, exactamente. En primavera es cuando surgen mayormente las alergias. ¿Por qué? Porque está esta polinización, principalmente en general. O sea, la mayoría de las plantas se reproducen en esta época en primavera, ¿no? ¿Ese sonidito que fue? Ya sé, bueno. Estamos en tiempo, ¿verdad? No ha salido, no, estamos bien, perdón. Exactamente, entonces en primavera. Y bueno, en general las plantas, pero muchas plantas se reproducen los granos de polen en diferentes épocas. Entonces las personas alérgicas, hay una estacionalidad de las alergias. Entonces hay hay instancias gubernamentales que, sabiendo estos problemas de salud, es un gran problema de salud, se hacen calendarios, ¿no? Entonces, si ya te dijeron a qué eres alérgica al polen de determinada planta, entonces sacan
calendarios para establecer y te informan en diciembre qué plantas producen polen, en enero, en febrero, etcétera. Entonces, a las personas que son afectadas severamente, consultan estos granos de polen y toman sus providencias, ¿no? Como su compañera ya sabe qué medicamento tomar, o incluso hasta ni salir, o ponerse un cubrebocas, qué sé yo, ¿no? Pero entonces estos calendarios ayudan mucho a las personas que presentan esas alergias, ¿no? También en la parte de la medicina, en la medicina forense, también ayuda el polen. Por ejemplo, aquí está, les pasé un link, ahí les informan de todas estas aplicaciones, ¿sí? Ahí se van a enterar de un caso. Entonces, esta imagen es de una persona en Estados Unidos, me parece, era el presunto de responsable de un homicidio, ¿no? Entonces, él lo negaba todo. Y así, pues vamos a revisar tus zapatos llenos de barro. Entonces analizaron y encontraron granos de polen precisamente de la zona donde hubo este evento, ¿no? Este asesinato. Entonces decía, yo ni siquiera estuve ahí. Ah, no, pues resulta que allá la mató y luego la arrastró a otro lado, ¿no? Entonces, gracias a la presencia de los granos de polen, pues pudieron darle su sentencia, ¿no? Aclarar ese crimen. Entonces, bueno, hay otras cosas interesantes. También por ahí, creo que ahí mismo en ese link viene esta situación de la sábana santa. También ahí había granos de polen, donde pudieron determinar el sitio donde Jesús resucitó y demás, y la sábana santa y demás. Bueno, ahí lo pueden leer, ¿no? Entonces, también gracias a los polen, a los granos de polen, pues pudieron hacer esas conclusiones, ¿no? Las que hayan sido. Y bueno, también la palenología tiene aplicación en la apicultura, en la melisopalinología, es decir, la producción de miel, ¿sí? Y productos derivados del, a ver, déjenme ver aquí, se fue. Y productos derivados del polen que representan complementos alimenticios como la jalea real, el propóleo, el polen, la cera de abeja, ¿no? Entonces aquí está la apicultura, el cultivo de las abejas para producir miel, y se producen todos estos derivados, ¿no? El propóleo es una resina, funciona como antibiótico, asimismo la jalea real, el polen que está enriquecido es con vitaminas, aminoácidos, la cera de abejas, ¿no? En la cosmética se aplica, y en otros productos. Y bueno, esto se van a enterar ahí en el link, está muy interesante. No vamos a abundar sobre más de esto, ¿no? Y la importancia de las alergias, ¿no? Sucede que las personas muy sensibles, lo que pasa es que no reconocen esas partículas, esos granos de polen. El sistema inmune no la reconoce, lo reconoce como extraños, y entonces produce una reacción alérgica, produce histaminas, y esas histaminas, la producción en el cuerpo de esas histaminas, son las que producen, como dijo su compañero, rinitis, ojos llorosos, inflamación, se les cierra la garganta y puede llevarles hasta choque anafiláctico, es decir, córrele al hospital para que te pongan oxígeno, te abran bronquios y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso también está ahí explicado en el video más o menos, ¿no? Y pues sí es un problema de salud, fíjense, en México 1 de cada 6 mexicanos presenta una alergia, ¿no? Igual a ácaros, al polvo, ¿no? A esporas, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nivel del polen, 50 o menos se considera bajo y no afecta, pero ya de más de 1000, pues sí produces alergias. Aquí en Ciudad de México se han detectado 3500 granos de polen por metro cuadrado, y eso sí ya es un problema, ¿no? Hasta 50, bueno, no pasa nada. Este es el organismo, la Red Mexicana de Aerobiología, es la que establece ese monitoreo, hace monitoreos en la ciudad, establece esos calendarios para que las personas alérgicas pues tomen sus precauciones, ¿no? Y el polen, fíjense, joven, no es lo mismo el polen de las flores que el polen apícola, ¿no? Entonces, las abejas recogen el polen de los estambres y lo humedecen con saliva, con miel y o néctar, ¿sí? Entonces,
es como regurgitar, ¿no? Esos granos de polen, es una mezcla de saliva de estos insectos, ¿no? Entonces, de esa forma hace como una masa y la transportan en sus patas posteriores. Este artejo, esta articulación de sus patas hasta tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, todas las transportan, ¿no? No sé si han visto en las caricaturas unas abejitas que llevan en sus patas como unas cubetitas, ¿no? Eso representa estas masas de estas pelotas, así le dicen, pelotas de granos de polen, que las abejas van amalgamando con su saliva, y el néctar también, y así las transportan a la colmena. Este es el polen apícola. Entonces, esa mezcla con la saliva y demás, es altamente nutritivo, ¿no? Entonces, el polen apícola está compuesto principalmente, miren, de agua, proteínas, lípidos, glúcidos, minerales, vitaminas y además todo esto, ¿no? Entonces, sí se recomienda, es un producto altamente nutritivo que puede utilizar como complemento alimenticio, ¿no? Entonces, este polen apícola también constituye el principal alimento proteico tanto para la cría como para la abeja adulta, ¿no? Y para los seres humanos, pues también es benéfico, ¿no? Tiene propiedades terapéuticas, este polen apícola es antimicrobiano, antifúngico, antiinflamatorio, analgésico, entre otras propiedades terapéuticas. Entonces, es diferente el polen, ¿no? Y bueno, la miel, ¿no? La miel también es un producto que lleva miles de años utilizándose. Entonces, la miel es un fluido dulce y viscoso producido por abejas del género Apis a partir del néctar de las flores, ¿no? Entonces, por eso decía que el néctar es la materia prima que las abejas utilizan para elaborar la miel y todos sus derivados, y la cera también y demás, ¿no? El néctar es transformado y almacenado en los paneles para su maduración, ¿sí? Entonces, existen cerca de 320 variedades de miel de distintos orígenes florales. Entonces, de acuerdo a las flores que visiten las abejas, ¿sí? Son las propiedades de la miel, las características organolépticas de la miel. Las mieles más apreciadas, de mejor sabor y más caras, son las mieles monoflorales. Eso quiere decir que las abejas solamente visitan un tipo de flor. Por ejemplo, las mieles procedentes del néctar de la naranja, por ejemplo, de los cítricos de la naranja, son mieles de un sabor exquisito, ¿no? Aromáticas, de un sabor muy agradable, las mieles monoflorales, y en general son más claritas. En cambio, las mieles multiflorales son más oscuras y tienen un sabor más fuerte, no desagradable, pero el sabor no es tan suave, ¿sí? Entonces estas son más baratas, ¿no? Pero las más apreciadas y caras son las monoflorales, ¿no? Entonces, bueno, esas son las características. Y la miel, bueno, se ha utilizado desde hace mucho tiempo, como alimento, porque tiene valor nutritivo, tiene propiedades terapéuticas, principalmente antimicrobianas y antisépticas. Sí sirve para cerrar heridas, para sanar heridas, infecciones, evitar las infecciones o quemaduras superficiales. Tiene uso cosmético, ¿verdad? En cremas, mascarillas, tónicos, etcétera. Es astringente y suavizante. También por su alta cantidad de azúcares, mata las bacterias por lisis osmótica. Entonces, la miel, pues se dice que no caduca, ¿no? Ella se cuida sola por la alta concentración de azúcares. Y bueno, este es un producto muy interesante, la miel, que también tiene aplicación en farmacia, en cosmética, ¿no? Y tan jóvenes. Hasta aquí es la presentación. No sé si tengan algo más que agregar, algo que preguntar. Profesora, ¿puede poner la lámina de lo de las alergias en México, por favor? ¿Está? Sí, gracias. Por ahí está en internet, ¿eh? Busquen esto, la Red Mexicana de Aerobiología, ¿sí? La administra la UNAM. Entonces, bueno, aquí hay datos interesantes. Pueden ampliar este tema, ¿no? ¿Listo? ¿Puede poner la diapositiva que sigue, por favor? ¿La del polen? ¿Está? Sí, profesora, gracias.
Ok, este es un tema muy interesante. Insisto, no se quedan con lo que se hable aquí. Ustedes tomen el conocimiento de primera mano de las fuentes originales. Acá nada más es una guía, ¿sí? Entonces, pues amplíen. Necesitan leer, sentarse y buscar. Por cierto, estuve, no sé si aquí, no recuerdo, en otros grupos, pero sus referencias en las prácticas, ecología verde, Wikipedia, ¿qué otra ponían? Ecurred, esas no son referencias de nivel licenciatura. Ok, léanlas de guía, así como de entrada, pero acudan a artículos científicos, a documentos en PDF, ¿sí? Esos son más fidedignos, más confiables los documentos en PDF, porque además viene la bibliografía, ¿sí? Entonces ustedes pueden buscar esa bibliografía y ampliar o corroborar esos conocimientos que ahí les están informando, ¿sí? Entonces, eso de herbotecnia, pues sí, dice cosas interesantes, pero no trae bibliografía y muchas veces no dice quién escribió eso. Esto está dudoso, ¿sí? Hay errores, ¿sí? Luego está uno leyendo cómo contestan y está mal. Voy a su bibliografía, pues ahí hay errores, ¿no? También documentos de universidades, ¿no? Hay buenos documentos. Entonces, los dominios.com no son confiables, tienen errores, ¿no? .org, .edu, pues esos dominios son confiables, ¿no? Bueno, entonces dejo de presentar y entonces no sé si quieran agregar algo más antes de irnos, jóvenes. No, profesora. ¿Todo bien? Bueno, tienen unos segunditos de descanso. Los equipos que van a estar presencial, les pido por favor 15 minutitos, 12, 15, para que nos den tiempo de montar los microscopios, las laminillas con los microscopios, ¿sí? 12, 15, los que estamos en presencial. Gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos en 8 días. Gracias, igualmente. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Bye. Cuídense mucho. Bye.